Hoy, en resumido en corto, les traigo la historia de Nocturne Animals o Animales Nocturnos en español. Todo empieza en esta galería de arte con nuestra protagonista Susan. Dicha galería era de Susan y pues básicamente vemos como ella estaba en el lugar. Después de ahí ella se fue para su lujosa casa, donde vemos como esa noche alguien la fue a visitar. Pero bueno, al día siguiente a Susan le llegó un paquete y al momento de tratar de abrirlo ella se cortó. Así que con la ayuda de su asistente Susan abrió dicho paquete, que resultó ser un manuscrito de una novela que había escrito su ex esposo Edward. Dicha novela traía una nota que le decía a Susan que gracias a que lo había dejado se pudo inspirar, y que Edward quería que ella fuese la primera persona en leer su novela, ya que cuando estaban juntos ella era su crítica. Igual que en los viejos tiempos. Por su parte, Susan estaba casada con este hombre llamado Walker, pero digamos que su relación entre ambos no era nada buena, ya que Susan al momento de contarle lo de la novela a Walker, esta no le tomó mucha importancia. Él incluso en ese momento solo quería irse para la oficina, ya que él tenía que tomar un vuelo hacia Nueva York para cosas de negocios. Más tarde, Susan y Walker fueron a una fiesta donde Susan estuvo platicando con esta mujer sobre sus problemas de insomnio. Y mucho más tarde, Susan se despidió de Walker, ya que él tenía que tomar su vuelo. Y ya en la casa, Susan se puso a leer la novela de Edward, que casualmente estaba dedicada para ella. Pero bueno, a partir de aquí nos adentraremos a la historia. ¡Qué buena onda! Esta historia nos habla de una pequeña familia compuesta por Tony, el padre de familia, Laura, la señora de la casa, e India, la pequeña dulce y tierna hija. Ahí nuestra pequeña familia estaban saliendo de la casa, ya que se irían de viaje en este auto por unos días. Y a la noche vemos como nuestra familia iba de lo más normal en la carretera, donde a esta India se le fue la señal de su móvil. Pero ¿qué creen? En esa misma carretera vemos como estos dos sujetos obstruyeron el paso de Tony, provocando que Tony les pitara para que les abrieran paso. Pero esto no resultó tan bien, ya que uno de los autos le abrió paso, pero esta India, cabreada por el suceso, le hizo la Chucky señal, provocando una persecución entre el auto mencionado anteriormente y el auto de Tony. Esto hasta llegar al punto de hacer que Tony se detuviera en medio de la nada. ¡Tengo miedo! Donde conocemos a los sujetos del otro auto, quienes eran Ray, Low y Torque. Pero vaya que estos sujetos no estaban tan cuerdos que digamos, y para colmo, ¿qué creen? Un neumático del auto de Tony se había ponchado. Pero no se preocupen, que ahí Ray y sus amigos tenían pensado echarle una mano a Tony, por lo que hicieron que se bajaran del auto Tony y su familia. Pero en eso, ¿qué creen? En el lugar pasó una patrulla haciendo que Tony y su familia pidieran ayuda, pero esto fue en vano, ya que dicha patrulla no se detuvo. Todo esto causó que el ambiente en el lugar se pusiera algo tenso. Pero bueno, al final Ray quería que Tony se fuera con él en su auto mientras uno de sus hombres se llevaba al auto de Tony. Pobrecillo. Pero Tony no estaba convencido de esta idea, pero al final esto no importó, ya que Ray y Héctor se llevaron el auto de Tony junto a su familia. Regresando con Susan vemos como ella estaba en shock por la novela de Edward, así que ella, para tranquilizarse un poco, le marcó a Walker, donde vemos que él estaba con otra mujer, y esto lo sabía Susan, pero ella no hacía nada. Y regresando a la historia, Tony se lo llevó Low en el otro auto, donde vemos cómo pasaron por diferentes lugares, como esta capilla, esto hasta llegar a este lugar donde Low le dijo a Tony que se tenía que bajar del auto, para segundos después regresar junto a Ray. Tony desde lejos vio como ambos sujetos lo andaban buscando, ya que según lo llevarían con su familia, pero ahí Tony mejor optó por esconderse. Y al día siguiente Tony regresó a la carretera, donde después de un rato llegó con este oficial, para así decirle lo que le había pasado la noche anterior. Y básicamente el oficial solo le dijo que se fuese a descansar, que ellos se encargarían del asunto. No te preocupes, estarás bien. Y al día siguiente el oficial se comunicó con Tony para decirle que habían encontrado su auto, pero que a partir de ahora su caso sería atendido por el teniente Andes. Así que Tony se reunió con Andes para ponerlo en contexto sobre la situación. Después de eso Tony le dijo cuál fue el camino que había recorrido para llegar con el oficial. Así que Tony le mostró el camino hasta esta cerca de donde había salido. Y adivinen que, después de un largo recorrido, Tony encontró a su hija y esposa, pero estas ya habían sido asesinadas. No es cierto. Diles que no es cierto. Y vaya que la novela le estaba llegando a Susan, ya que después de leer esta parte ella le marcó a su hija para saber cómo estaba, misma que estaba de maravilla. Bueno, ahora nos vamos un tiempo atrás con Edward y Susan, donde vemos como ellos después de un tiempo se reencontraron, todo esto en Nueva York. Pero bueno, ahí ambos amigos se fueron a cenar, donde hablaron sobre que Cooper, el hermano de Susan, quien era amigo de Edward, siempre había estado enamorado de él, ya que Cooper era gay. Por su parte, los padres de Susan, al enterarse de esto, lo desampararon, ya que ellos eran unos religiosos conservadores, sexistas, racistas, republicanos, materialistas, narcisistas y racistas. Y pues para no hacerse las largas, vemos como desde ahí había un tipo de conexión entre Susan y Edward. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ser taxista no es tan sexy como cree.
Y ya regresando a la novela, Andes le dijo a Tony la causa de la muerte de su esposa, que fue gracias a una fractura en el cráneo, mientras que su hija fue sofocada. Todo esto en un remolque que estaba cerca del lugar, mismo que tenía las huellas de los asesinos. De ahí nos vamos a algún punto de la vida de Susan, donde vemos cómo ella estaba cenando con su madre para decirle que se casaría con Edward, pero esta idea no le agradaba mucho a la madre de Susan, ya que Edward no tenía nada de dinero y básicamente era un fracasado, pero a Susan no le importaba nada de esto, ya que sabía que él se convertiría en un gran escritor. Pero la madre de Susaneta, que estaba convencida de que Edward era un bueno para nada y sabía que su hija se arrepentiría de estar con él algún día, ya que a palabras de ella todas se convertían en el reflejo de su madre. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Regresando al presente, esa noche Susan le envió un email a Edward para que se reunieran, ya que esos días él estaba en el lugar. Pero bueno, regresando a la novela, vemos como esa noche Andes le envió una foto a Tony sobre un supuesto sospechoso, pero Tony no tenía las ideas tan claras en esos momentos. Pero lo que sabemos era que dicho sujeto de la foto era Steve Adams, o sea Turk. Pero bueno, después de ahí nos adelantamos un año después con un Tony cambiado. Ese día el teniente Andes lo citó en la jefatura para decirle que una noche anterior habían capturado a un sujeto que estaba con Turk, y básicamente Andes quería que Tony lo identificara. Y ese Turk había muerto en el disturbio de la noche anterior, así que ahí Tony identificó al sujeto, quien resultó que era Lou. Yo te conozco. Por su parte, Lou se negó que había visto alguna vez a Tony, pero Tony sabía que él era el sujeto que lo había llevado la noche que mataron a su familia, y ahí Andy le dijo que no se preocupara por Ray, ya que él haría todo lo posible para capturarlo. Bueno, regresando con Susan, ella estaba platicando con esta chica llamada Alex sobre que últimamente estaba pensando en Edward. Pero bueno, más tarde vemos como Susan se dirigía hacia una junta donde despedirían a una maquillista. Pero antes vemos como esta mujer le muestra un video en vivo a Susan sobre su bebé. Pero ojo aquí, ya que a Susan le apareció un streamer de Ray. Y ya en la reunión esta Susan optó por darle otra oportunidad a la maquillista, ya que a palabras de ella no se podían cambiar tanto las cosas. ¡Qué buen servicio! Más tarde Susan llegó a su casa, donde nuevamente retomó la novela. Lo curioso de esto es que la mayor parte del tiempo Susan leía la novela en la noche, ya que ella no podía dormir. Incluso Edward le decía que era su animal nocturno. Pero bueno, regresando a la novela, Andes se reunió con Tony para decirle que había encontrado a Ray, pero que este estaba limpio, o sea que no tenía ningún antecedente penal. Pero esto no impidió que Tony fuese a su casa, donde Ray estaba liberando a la nutria bien feliz. Pero bueno, ya en el lugar ellos llegaron con Ray para llevárselo para que así fuese interrogado. Y en el camino Andes le dijo a Ray si recordaba ese auto que era de Tony, pero Ray estaba de necio de que no sabía de qué hablaba. Así que Andes, todo cabreado, se llevó a Ray a este lugar, donde Tony aprovechó y le quiso sacar toda la información de cómo había sido el asesinato de su familia. Pero Ray no era tonto, ya que no le dijo nada, esto provocando que Tony le diera sus vergazos. ¿Eso te gustó, amiguito? Pero bueno, de ahí nos vamos al pasado con Edward y Susan, donde vemos cómo a Susan no le agradaban las novelas de Edward, incluso perdiendo la fe en él y en su trabajo, diciéndole que solo trabajaría en una biblioteca. Y de igual manera vemos cómo Susan quedó flipando al ver a Walker en la facultad, ya que él era adinerado, alto, bronceado y guapo. De regreso a la novela, Andes estaba reunido con Tony para decirle que el caso de Ray y Lou sería en vano, ya que por alguna razón los dejarían libres. Pero ahí Andes le dijo a Tony que no se preocupara, ya que en pocas palabras podrían hacer justicia por su propia cuenta. Esto porque Andes estaba enfermo y no le quedaba mucho tiempo de vida, y básicamente quería que el asesinato de Laura e India no quedara impune. ¡Qué agradable sujeto! Y regresando nuevamente al pasado, vemos como esta Susan le dijo a Edward que hasta ahí, ya que ella no podía seguir junto a él, esto dejándolo devastado. Mientras tanto en la novela vemos como Andes fue por Ray a este bar, para de esa manera llevárselo a esta casa donde sería torturado, pero Ray no estaría solo, ya que le haría compañía a Lou. Todo esto ya estaba fuera de la ley, así que Ray y Lou sabían que era su fin. Pero en eso Andes empezó a toser gracias a su enfermedad, dejando a cargo a Tony sobre ambos sujetos, esto provocando que Ray se escapara, ya que sabía que Tony era débil. Pero no se preocupen, que Andes rápido fue por ellos para de esa manera quebrarse a Lou. Nada mal, niño. Regresando al presente, vemos como Susan tuvo un recuerdo cuando ella estaba con Walker saliendo de este hospital, donde había abortado un bebé de Edward. Esto Edward lo vio y vaya que no se le veía nada bien. Por otro lado, en la novela vemos como a Tony no le importaba la muerte de Lou, ya que en realidad él estaba arrepentido de no haber salvado a su familia. Pero bueno, de ahí Tony y Andes dividieron caminos para buscar a Ray, y pues para no hacerse las largas, Tony dio con Ray, quien se encontraba en este lugar. Pero Ray sabía que Tony no le haría nada, ya que lo veía como un cobarde. Pero ahí Tony se agarró los cojones y se quebró a Ray. Pero antes Ray con sus últimas fuerzas le reventó el ojo a Tony con una varilla que tenía. Oh, shit.
Here we go again. Al día siguiente Tony despertó con el ojo reventado, donde después de un rato afuera del lugar se autodisparó, de esa manera terminando con su vida y con la novela. Por su parte Susan quedó en shock por la historia, y recuerdan que ella le había enviado un email a Edward, pues Edward le contestó, para de esa manera quedar en reunirse. Así que Susan se puso bella y llegó al restaurante donde se vería con Edward, pero que creen, Edward al final no llegó, y con este plano termina esta película. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información la puedes encontrar acá abajo en la descripción. Deja acá abajo en los comentarios qué serie o película te gustaría que resumiera. Y eso es todo de mi parte, amigo o amiga que me ve. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Pum!